Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por seguirnos una semana más. Hoy se sienta con nosotros para responder a todas nuestras preguntas la ministra de Fomento, Ana Pastor. Ministra, muchísimas gracias por aceptar una vez más la invitación que le hace Correo Televisión. Muchas gracias a vosotros. Bueno, como su ministerio tiene responsabilidades en ámbitos geográficos diversos y amplios, pues si le parece empezamos por el exterior, nos acercamos después a España y terminamos en Galicia, que para nosotros es lo más importante. Parece que hay acuerdo definitivo entre SACIR y Panamá para terminar el canal. Algo que ver tuvo usted, ¿no? Bueno, han retomado las obras, lo cual es una noticia yo creo que muy buena para todos, y están ultimando los acuerdos. Como sabe, el Canal de Panamá es una obra importantísima, ¿no? para Panamá, también para España y para todo el mundo, porque supone un cambio en el modelo de transporte marítimo, que puedan pasar buques mucho más grandes, y por lo tanto es una obra, pues la obra más importante sin duda que se está haciendo en el mundo en este momento, y por tanto las 4 empresas que hay de 4 países, entre ellas España, lógicamente lo que quieren ellas y lo que quería el canal era poder seguir adelante con la obra. Ha habido discrepancias y nosotros lo que hemos intentado en todo momento es ayudar tanto las autoridades del país panameño, el presidente del país, el ministro de Transporte, también el ministro de Transporte italiano y el gobierno de los belgas, ha sido en todo momento ayudar e intentar que hablaran, que dialogaran, y hoy, pues hombre, es un día que se han producido avances importantes. Hubo cierta polémica sobre si el gobierno debe inmiscuirse en asuntos de una empresa privada. En este caso, todos los gobiernos, el gobierno italiano, el gobierno belga, el gobierno de Panamá, porque el canal de Panamá es independiente, el gobierno de España, en todo momento lo que hemos hecho es intentar pedirle a las partes, que esto eran entre empresas y el canal de Panamá, que se entendieran, que estaba en juego algo tan importante que era bueno para todos, que ganaba Panamá, que ganaban los países, que ganaba la ingeniería civil y que ganaba Europa. Por lo tanto, que no estuvieran solo centrados en esas discrepancias, sino que buscaran puntos de entendimiento. Eso ha sido lo que hemos hecho, porque sin duda, además, para España concretamente, la marca España está unida sin duda a la ingeniería civil, y la ingeniería civil por excelencia es una obra tan emblemática. En este momento las empresas españolas están en todo el mundo con obras importantísimas, y nosotros desde luego es muy importante la marca España, que va unida a la gran relevancia, y la ingeniería civil española es puntera en todo el mundo. Hace pocos días pudimos verla también en Arabia Saudí visitando las obras del AVE Medina La Meca y conociendo el proyecto de metro de Riad, ¿no? No sé si se vino contenta, vamos, satisfecha. Bueno, en ese caso es algo distinto a Panamá, porque en el caso del consorcio Meca Medina, que es el primer ave, el AVE del desierto, que es un AVE de alta velocidad de más de 470 kilómetros, además que se va a construir en unas condiciones muy adversas, porque sabe que hay tormentas de arena, etcétera. Ahí están también las empresas públicas, Renfe y Adif, que también están en el consorcio. Por lo tanto, están las empresas públicas y las empresas privadas. Y además de esa obra, que son 6.000 y pico millones, hay otra obra que se ha concedido a una empresa, se ha concesionado a una empresa española, que es el metro de Riad, que es también de 6.000 y pico millones. Pero este último año, el 2013, las empresas españolas han tenido contratos en el mundo por casi 40.000 millones de euros. Bueno, y aprovecho para decir que hay una empresa gallega que se llama Copasa, que está allí, y me encontré también con ingenieros gallegos. El catering, un catering que está allí es gallego, o sea que la marca Galicia está también en Meca Medina. Al hilo de lo que dice, ¿el futuro de España pasa solo o fundamentalmente por el exterior? Bueno, en este momento pasa una parte importante de las grandes empresas y también de medianas y pequeñas empresas por su contratación de obra civil en el exterior. De las principales concesionarias del mundo de obra civil, de las 10 primeras del mundo, 6 son españolas. Pero es que España está presente en Canadá, está presente en Estados Unidos, está presente en el Reino Unido, está presente en Rusia, está presente en Kazajstán, donde hay una empresa de ferrocarriles, estamos presentes en Israel, estamos en casi todos los lugares del mundo. Y una parte de la facturación de las empresas es exterior, pero es que esa facturación allí crea puestos de trabajo en España, porque en el caso de Meca Medina no solo es que haya ingenieros y personas trabajando allí, sino que también hay material, el material con el que se construye, parte de ese material se lleva de España allí, y ese material se fabrica aquí con personas que trabajan en España. Por lo tanto, son proyectos importantísimos que crean también puestos de trabajo.
Y luego está la parte de obra pública española, el Ministerio de Fomento, que somos el principal que hacemos contratos, su capítulo 6 son 8.000 millones de euros, es decir, que todo eso se destina a obras y a servicios públicos. Llamaba la atención en un país, sobre todo en un país árabe, ver a una mujer rodeada de tantos hombres. No sé si se sintió usted extraña, un poco rara. Lo que me preocupa es que eso se vea todavía raro, eso es lo que me preocupa. Eso es motivo de preocupación. ¿Y qué otras opciones interesantes en el exterior relacionadas con su departamento pues están analizando o en las que se está trabajando? En este momento estamos trabajando en proyectos importantes y apoyando a las empresas españolas, a su internacionalización y apoyando no solo a grandes empresas, sino también a medianas y pequeñas empresas, a esa internacionalización con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo lo que hago es colaborar con el ministro Margallo y con su equipo. Pues mira, hay proyectos muy importantes en la propia Arabia Saudí. No solo estos de los que le he hablado, van a construir una línea ferroviaria que una el Golfo con el Mar Rojo y van a concesionar también el tren que va del norte al sur del país, que también es muy importante. Pero también hay obras importantes en este momento en toda América Latina. América Latina, la verdad, es un país, son unos países de oportunidades para las empresas españolas que ya tienen allí, ya tienen en muchos sectores, pero el sector de la ingeniería civil. Y además tenemos el reconocimiento de que somos buenos, de que España es muy buena. Lo hemos hecho grandes obras en España y ese know-how lo estamos llevando, pero también en Kazajstán, también en Rusia y en Turquía especialmente, que como sabe he tenido la oportunidad de asistir primero a la inauguración del túnel bajo el Bósforo, que lo construyó una empresa española, puso toda la electrificación, la parte tecnológica, y el otro día con el presidente del gobierno, como sabe, el metro de la capital de Ankara. Por lo tanto, son muchos países en muchos lugares del mundo, pero yo diría que es muy importante todo el mercado de América Latina, todo el Oriente, también Jerusalén, está empezando Israel. En Jerusalén y en Tel Aviv hay proyectos importantes, pero yo diría y destacaría especialmente toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, y todos los Rusia, especialmente porque tenemos mucho intercambio tecnológico y de personal. En Galicia tenemos dos casos recientes de internacionalización de la economía, pero en sentido inverso, ¿no? Capital mexicano y venezolano que vienen a invertir en Galicia en los sectores de naval y financiero. ¿Cómo valora esa cuestión? El dinero al final no tiene patria. Bueno, yo lo valoro, a lo mejor es muy simple lo que digo, pero para mí es clave. Es porque España está recuperando la confianza de los inversores. Es decir, el gran cambio en España en los últimos 2 años es que pasamos de una situación en la que estábamos al borde de la quiebra y, como saben, algunos querían que nos intervinieran. Frente a ello iniciamos un programa de reformas muy importante y en este momento una prima de riesgo que estaba en más de 600 puntos está en 180 y algo, que yo creo que termina hoy. Tenemos en este momento unos datos ya, es verdad que todavía nos falta lo más importante, que es el tema del empleo, pero tenemos unos datos ya que empiezan a ser positivos, los datos macro en exportaciones, la balanza comercial, que ha sido impresionante, tiene superávit, y después, por ejemplo, en mi departamento, Puertos del Estado, hemos cerrado el ejercicio con 250 millones de beneficio, porque ha aumentado muchísimo el nivel, sobre todo la calidad de la actividad de los puertos, o por ejemplo el número de ciudadanos, de viajeros en los aeropuertos. España ha tenido un récord este año, el 13 ya, 130 millones de pasajeros internacionales en los aeropuertos españoles. Por lo tanto, confianza. La confianza, cuando las cosas se hacen bien, cuando se va por el camino correcto, hay confianza, y entonces es cuando viene la inversión. O sea, uno de los signos de la recuperación española es la inversión. La inversión extranjera en España y la inversión en su conjunto es un dato positivo, y eso tiene que hacer que se genere empleo y que nos vayamos recuperando. Lo más importante, sin duda, es el empleo, pero si no hay actividad económica no puede haber empleo, si no hay inversión no hay empleo, y eso es lo importante. Hablemos de infraestructuras aquí, en España, en Galicia. A comienzos de mes quedaban unidas Galicia y Asturias por autovía, después de más de 10 años de obras. ¿Qué falta para unir todo el Cantábrico? Bueno, en este momento ya tenemos, para mí es una de las cosas que me siento más satisfecha, porque hemos abierto 8 tramos en 2 años y hemos invertido casi
casi 700 millones, es decir, tanto como casi hacer unos cuantos hospitales. Era muy necesaria, yo la prioricé desde el momento que llegué, y en este momento lo único que queda es un pequeño tramo en la zona entre Cantabria y Asturias, que es que era Pendueles, un tramo pequeñito que se abrirá como 8 kilómetros en julio o agosto, y el otro tramito, otro también pequeño, en diciembre, es decir, que podrá todo. Entonces estará ya expedita toda la vía, todo el Cantábrico y toda Galicia, es decir, se podrá ir, nos podemos incorporar en Lisboa, imagínese venir todo Portugal, llegar a Galicia, atravesar Galicia, ir todo el Cantábrico y llegar a la frontera francesa. Eso desde luego ha sido, hoy desde luego me siento satisfecha con el trabajo que han hecho tantas personas para llegar hoy aquí. La autovía Santiago-Lugo va lenta. ¿No habría sido pues más útil, más económico, más respetuoso con el medio ambiente, pues haberla hecho desde Lavacolla, por Teixeiro, enlazando con la A6 en Guitiriz? Bueno, yo me he encontrado, como sabes, esa obra iniciada con todos los trámites. Esa obra va para adelante, va desde luego en este año que viene, se podrán abrir 3 tramos, los más pegados al lado de Lugo, pero continuamos con todos los tramos, y hay 2 tramos que tienen proyecto, que está elaborándose el proyecto, pero esa infraestructura va a ir para adelante. Desde luego la mayor cantidad de dinero se ha puesto, a mí me gusta hablar siempre con claridad, se ha puesto en la 8 porque era fundamental para vertebrar Galicia. También es muy importante esta. También se han invertido mucho dinero, más de 40 millones, y va para adelante, y las obras están en marcha. Incluso una que estaba parada la hemos reiniciado. A principios de mes el Ministerio aprobaba el estudio informativo de la A76 de Ponferrada a Ourense. Es un primer paso, aunque queda un largo camino. Queda camino, pero era muy importante. Yo he tenido oportunidad de estar en toda la comarca con empresarios de la zona, y es verdad, me dicen, es una zona bien compleja, por eso es muy importante todos los estudios informativos, todos los informes técnicos, toda la tramitación medioambiental, porque como sabe es una zona, es un paraje. Bueno, aquí tenemos, todos los parajes son maravillosos, pero sin duda ahí hay una riqueza natural que hay que ser muy sensible con una infraestructura. Es necesaria la infraestructura, y en los tiempos que vivimos es compatible hacer una buena infraestructura, pero ser muy respetuosos. Pero desde luego también es otra de las obras que hemos iniciado, que estamos iniciando su tramitación. No sé si queda alguna otra gran actuación al margen de lo que es la conservación de la red. Bueno, aquí cerca de donde estamos nosotras está una obra que es importante para todos los santiagueses, que es Conso, ¿no? Que es la rotonda de Conso. La rotonda de Conso, que es pues una cosa tan pedida, ya se ha licitado, ya está en el boletín oficial del Estado, y se adjudicará. Yo creo que se abren los sobres y estas cosas que abren en mayo más o menos, y se podrá, desde luego, a mitad de año, poder a ver si se puede empezar, porque es una obra bien importante. Es mucho dinero, porque cuando se habla de obra pública, pues todo es dinero, pues son 7 millones y pico, pero era tan importante que desde luego, como el alcalde de Santiago siempre me dijo desde el principio, me dijo, ministra, esto es, y efectivamente es. Yo he pasado muchas veces, quiero decir, conozco, cuando uno conoce los sitios, como la A8, ¿no? Como la del Cantábrico, ¿no? Pues eso, procuro ir a todas las obras públicas, estoy procurando ir a todos los sitios, porque cuando ves las cosas es cuando te das verdaderamente cuenta de la necesidad. En Santiago esperamos algunas otras actuaciones, los accesos a la Ciudad de la Cultura, la duplicación de la P9. Bueno, ¿cómo está eso? Pues mire, yo cuando me dijo de otras cosas que había, tenemos también, como saben, en Coruña, también una infraestructura que era clave y fundamental, que la tenemos puesta en marcha, que era tan necesaria, que es propiamente una circunvalación, pero aquí en Santiago hay otras. Estamos con el convenio con la autopista de peaje para que los proyectos que usted ha señalado vayan para adelante, que son importantísimos. Yo le diría que son, claves para que haya fluidez en el tráfico en Santiago, y están ya, como sabe, incorporados a la planificación que hemos hecho con la autopista de peaje, con la P9, y están yendo para adelante. Tienen que llevar todas las tramitaciones correspondientes, y por lo tanto pues yo diría que también. Y luego pues la variante de Padrón, que es otro tema que también nos coge cerca,
seguro que me olvido cosas, ¿no? Pero he querido decir la gran obra de Coruña porque es verdad que es clave y es supone fundamental. un esfuerzo. Es un esfuerzo y por lo tanto también la salida al puerto, ¿no? La vía que va al puerto, pero bueno, en Coruña también esa es muy importante. Habla usted de A Coruña. ¿La relación coste-beneficio justifica el puerto exterior de A Coruña? Mire, yo cuando he llegado al Ministerio tengo unas infraestructuras, tengo una red de puertos, una red de aeropuertos, una red de carreteras que estamos intentando mejorar, la red ferroviaria. Lo que tengo que hacer es intentar que todas las infraestructuras sean eficientes y por lo tanto Punta Langosteira en lo que se está trabajando en este momento es en que sea un puerto eficiente y toda la autoridad portuaria de Coruña como el resto de las autoridades portuarias, y eso es en lo que estamos trabajando, en buscar clientes, en tener buenas infraestructuras y desde luego que puedan venir cada vez más barcos a ese gran puerto que es Punta Langosteira, y por lo tanto yo ahora en la fase en la que yo he cogido todo esto lo que tengo que hacer es hacerlo eficiente. Sí que hay dudas, sin embargo, sobre su viabilidad por razones técnicas y económicas, ¿no? Desde el punto de vista técnico, desde luego no hay ningún problema, todo lo contrario. Todas las pruebas técnicas dicen que este es un puerto clave y fundamental. Sobre todo estoy pensando también en la etapa de los buques post-Panamá, que es cuando se termine de construir el canal, y es un puerto que es importantísimo porque aquí en Galicia desde luego se necesitaba un puerto de esas características técnicas. Yo no soy técnica en puertos, pero desde luego todos los técnicos del departamento lo que me dicen que es un gran puerto desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista económico estamos intentando pagar lo que se debe, por cierto, como en todo el departamento, pero desde luego hacerlo lo más rentable posible. Y luego estamos, sabe, con el traslado, con ese convenio para el traslado de todo lo que es la parte de Repsol, que se puede ir y que salga de la zona de la ciudad, ¿no? Va a costar el doble de lo presupuestado. Es un nuevo caso de sobrecostes. Yo, como le digo, me he encontrado con ese puerto, esas obras hechas, y yo lo que tengo que hacer es tirar para adelante con los puertos, con otras muchas cosas que me he encontrado, e intentar sacar el mejor resultado posible de las infraestructuras que tenemos. De Coruña a Vigo. Vigo se queda sin la categoría de puerto nodal europeo, se la lleva a Coruña. No puede haber dos. Y en todo caso, ¿por qué se optó por A Coruña? A ver, que quede esto muy claro. Optaron otros porque fuera solo uno. La ministra de Fomento, Ana Pastor, llevó a Bruselas también el puerto de Vigo. Ya era tarde. Cuando yo me incorporé, claro. al mes que yo me incorporé. ¿Qué es lo que sí hemos conseguido en Vigo? Pues hemos conseguido que toda el área logística del puerto pueda tener fondos comunitarios. Porque en Bruselas tomaron una decisión que es, dependiendo del volumen de carga de los puertos, que tenía que superar un umbral de la media del resto de la Unión Europea, de un dintel para abajo no entraban y de un dintel para arriba entraban. Pero ¿qué le pasa a Vigo? Vigo es un gran puerto, primero porque tiene una factoría de automóviles pegada, segundo porque es el mayor puerto pesquero de pesca fresca, porque está la Agencia de Pesca Europea, y por lo tanto es un puerto que yo defendí y seguiré defendiendo, y voy a seguir el tiempo que esté, defenderé que sea también puerto nodal. Pero como le digo, hemos logrado una cosa, que es que toda su área logística, toda su área de influencia sea considerado para ayudas de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos hacer una rampa RoRo para la salida y entrada de buques que llevan, como saben, camiones o coches, todo eso podrá ser financiado. Entonces, y además que estamos ya casi a punto de conseguir la autopista del mar. Por lo tanto, bueno, pues eso todo es lo que yo he peleado allí mucho, y hemos logrado no todo lo que queríamos, y desde aquí quiero dar las gracias a todos los parlamentarios, europarlamentarios,
por el apoyo que se ha dado a intentar y a luchar por este tema que, como le digo, cuando yo llegué no estaba incluido. En relación con el ámbito portuario, estos días saltaba la noticia de que consejeros del puerto de Ferrol cobraron dietas sin asistir a las reuniones. ¿Qué le parece eso? Pues me parece muy mal, y tan mal me parece que las instrucciones que hay es que nadie puede cobrar por no asistir a una reunión. Y yo aquí apelo a la ética de las personas, a la ética y a la coherencia de las personas que se reciben unas retribuciones por ir a una reunión. Y por lo tanto, la decisión que se ha tomado la autoridad de Ferrol ha sido decir: esto no se puede permitir. O sea, aquí la retribución es por ir, no es por no ir. Otra pregunta, que es la pregunta que le hacemos siempre: ¿son necesarios 3 aeropuertos en Galicia? Pues mire, lo que yo le puedo decir es que hay 3 aeropuertos en Galicia, que tenemos que tener una magnífica coordinación de todas las instituciones, que yo en este momento lo que estoy haciendo es intentando que haya más vuelos, intentando que haya mejor conectividad, e intentando colaborar con todas las administraciones, desde luego, y con las organizaciones empresariales. Yo le puedo decir que en este momento, para el verano, por ejemplo, pues aquí Santiago va a tener 54 destinos, que ya tenemos solicitado destino de las compañías, y comunicación con muchos lugares. Ojalá, como pasó con Turquía, yo me entrevisté con el ministro de Turquía, como sabe, afortunadamente tenemos ya una línea con Turquía. Que funciona muy bien. Y que funciona muy bien. El alcalde de Santiago se ha volcado, se están volcando todas las autoridades. Yo solamente mandar un mensaje, y es: nosotros tenemos una infraestructura, que por cierto todavía está sin pagar, una buena parte, y que la tenemos que pagar. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es ser eficiente, que los gastos no sean desmedidos. Yo me he encontrado, como sabe, con aparcamientos, el aparcamiento de aquí de Santiago o el de Vigo, que están medio vacíos. Eso no puede ser. O casi vacíos. Pero ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues intentar buscar soluciones a esa infraestructura que ya la tenemos, que la tenemos que pagar. No es que la tengamos, es que en este momento hay que pagar todavía la infraestructura que no está pagada. Se pidió dinero prestado. Y luego intentar potenciar las rutas. En el Comité de Coordinación Aeroportuaria, que ya ha habido una reunión informal, que aprovecho para decir que se reunirá, yo creo que en la semana del 5 o 6 de marzo, aquí en Santiago de Compostela, ahí lo que se ha tomado, se ha hecho un plan, todas las instituciones están colaborando, se tienen que coordinar. Santiago, lógicamente, es la ciudad de Galicia donde usted sabe que, además de las conexiones peninsulares, pues tiene los vuelos, por así decirlo, más internacionales, aunque luego Vigo, lógicamente, y Coruña pues también tienen destinos, pues a Londres o a París, etc. Entonces, lo que hay que hacer es un poco coordinarnos entre todos para que demos el mejor servicio a los ciudadanos de Galicia, que son muy importantes, y sobre todo atraer. Y en atraer tenemos que hacer una política conjunta y coordinada del atractivo Galicia, del atractivo de nuestras ciudades, de que pueda venir gente los fines de semana, de que pueda haber vuelos que vengan a conocer Galicia, o que la gente que ha venido pueda volver. Porque al final, fíjese, nosotros, que somos los responsables de las carreteras, de los aeropuertos y del tren, en tren a Galicia, en el año 2013, el número de viajeros que para venir o para ir de Galicia a otros lugares han utilizado el tren ha crecido en los servicios diurnos el 80% de viajeros, y en servicios diurnos y nocturnos el 50%. Por lo tanto, todo eso mucha parte son personas que vienen a Galicia. Entonces, aquí tenemos que potenciarlo todo, potenciar el ferrocarril, por eso estamos haciendo las obras tan importantes, potenciar los aeropuertos y hacerlos eficientes. O sea, a los ciudadanos, por cierto, en este momento no pagan con sus impuestos los aeropuertos los pagamos con tasas y con ingresos comerciales. Es decir, en el presupuesto general del Estado no se pone un euro para los aeropuertos, por lo tanto yo los tengo que sacar adelante. Se debían más de 12.000 millones de euros cuando llegué, y teníamos una caja negativa de menos 600 millones, que no se podía pagar casi la nómina, y en este momento ya el EBITDA de este año ha sido 1.800 millones. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer: gestión y austeridad.
Gestión, gestión, gestión y dejarse de competir entre sí. Buena gestión. Porque las tres ciudades al final se hacen una competencia un poco absurda que lo que hace es beneficiar a Oporto, ¿no? Que es el gran triunfador de estas peleas, ¿no? Ese es un gran mensaje. El gran mensaje es que juntos lo vamos a hacer mejor y coordinados lo vamos a hacer mejor, porque cuando crezca un aeropuerto crecemos todos los gallegos, o sea, crecemos todos, y por lo tanto esto no es cuestión de para mí o para ti, sino es cuestión de crecer y hay espacio para todos. Es verdad que estos últimos años, así como le decía que el turismo internacional ha crecido, es más, es el año récord de turistas internacionales en aeropuertos, 130 millones, el tráfico doméstico ha caído por la crisis. Entonces ahora lo que estamos haciendo es política de incentivos. Por ejemplo, cualquier compañía que abra una ruta nueva a Santiago tiene una bonificación de la tarifa de pasajero del 100%. 75 se le paga un año y 25% el restante. También en pasajeros en conexión, es decir, hemos aprobado una tabla de incentivos para hacer más atractivas a las compañías, es decir, cualquiera que abra una ruta nueva en este momento, su tasa de pasajero es 0. Bueno, no tengo tiempo y tengo muchos temas por los que preguntarle. El AVE, inevitablemente. Zapatero fue el primero en dar fecha, ¿no? 2009, después Rajoy lo anunció para 2018. ¿No sería mejor dejar de dar fechas, ¿no? Viendo que no se cumple? Bueno, primero, lo que hay que hacer en la obra pública y en la vida pública es hacer cosas, no anunciar cosas. Nosotros, desde que llegamos al gobierno, lo que hemos hecho es lo siguiente. Mire, los 3 presupuestos generales del Estado para Galicia, el 2012, 13 y 14, han sido prácticamente 4.000 millones, 3.900 y pico. En alta velocidad se han licitado más de 900 millones, se han adjudicado más de 1.800 millones. Y hoy, gracias a todo eso y a que todas las obras de la alta velocidad están en marcha, podemos decir que vamos a cumplir lo que ha dicho el presidente de todos los españoles, Mariano Rajoy, un gallego de Santiago de Compostela, que ha dicho que llegará al AVE en el 2018. Y eso es lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo en el Boletín Oficial del Estado, licitando obras, adjudicando obras y construyendo las obras del AVE de la alta velocidad a Galicia, que como yo digo aunque a algunos le parece mal, es que Galicia también necesita un tren del siglo XXI. Precisamente a los nacionalistas catalanes no les hace gracia, tampoco a otros que tienen ya AVE no les hace gracia, pues que se invierta aquí en Galicia en esta obra. ¿Resistirá las presiones? Bueno, yo soy la ministra de Fomento de todos los españoles, pero yo lo que tengo que preocuparme es de que haya igualdad de oportunidades entre los españoles. Hay gente que tiene AVE hace 20 años y otros no lo tenemos, y es muy necesario también, porque el AVE no solo es para que lleguemos más pronto. El AVE lleva detrás de sí mayor riqueza y mayor bienestar y mayor conectividad, vertebra el país y, por supuesto, nos hace más iguales a otros, iguales en oportunidades. Y, por lo tanto, esto no está en discusión. Yo tengo un compromiso con Galicia, el presidente del Gobierno tiene un compromiso con Galicia y lo estamos haciendo. Y eso lo hacemos en el Boletín Oficial del Estado. Pero por lo que pudiera pasar en las elecciones de 2016, ¿dejará usted blindado el AVE a Galicia en su mandato? Bueno, en este momento, como usted sabe, está el eje atlántico o EISO atlántico está ejecutado en una altísima parte y toda la entrada en Galicia, Olmedo-Zamora, Zamora-Ourense, está todo ya licitado. Nos queda un tramo que estamos viendo todo el proyecto, que es la entrada en Ourense, desde Taboadela, si conoce Ourense, desde Taboadela hasta la entrada a la ciudad, y eso es lo que está en este momento coordinando los equipos técnicos y está todo en marcha, por lo tanto espero que nadie lo pare. Usted ha dicho que el accidente de Angrois fue el peor momento de su vida en política y que la prioridad era atender a las víctimas. ¿Están atendidas? Nosotros estamos trabajando, lo hemos hecho desde el primer momento, por atender a todas las personas que desgraciadamente no le podemos devolver lo que se ha ido, que es la vida de muchos de ellos y también la salud de muchos de ellos. Se ha creado una oficina de atención a las víctimas, se les está atendiendo en todo momento y sobre todo estamos trabajando para garantizar todos los derechos que tienen y sobre todo para que tanto los tribunales de justicia como la Comisión de Investigación de Accidentes pues esclarezcan toda la verdad de qué ocurrió en este trágico accidente. Queremos saber la verdad y para eso colaboración absoluta
con la justicia. El juez que investiga el accidente pues, emitió recientemente un auto crítico con la actuación de la DIF y viene a decir que se primaron los intereses comerciales sobre la seguridad. Es muy preocupante, ¿no? Supongo que también a usted le pareció muy preocupante ese auto, ¿no? Yo lo que hago es mi respeto absoluto a lo que dice el señor juez y toda aquella documentación, toda la información, todo lo que pide el señor juez a los entes públicos que están adscritos al departamento es mandárselo con carácter inmediato para que él pueda hacer bien su trabajo, que es desde luego los ciudadanos tenemos desde luego depositada nuestra confianza en los tribunales y, como le digo, también en la CIAP, en la Comisión de Investigación, y por lo tanto que investiguen para que se sepa toda la verdad. Se piden comisiones de investigación aquí en Galicia, en el Parlamento, también en Madrid. Se acusan a PP y PSOE de taparse mutuamente. ¿Eso qué le parece? Pues que yo, tanto la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es una comisión independiente, como la Administración de Justicia, como el Tribunal, son desde luego quien tienen el encargo de todos los ciudadanos de esta democracia en la que vivimos, de investigar hasta las últimas consecuencias. Ministra, me quedan 1000 preguntas, pero no me queda tiempo. Le hago la última. Usted tendrá, como todo el mundo, defectos y virtudes, pero sí que es cierto que tiene fama de ser muy laboriosa, de ser incansable. ¿Cuántos días trabaja al año y cuántas horas trabaja al día? Pues mire, cuando se está en la vida pública, lo que hay que intentar es ponerle a las cosas cabeza y un poco de corazón y volcarte. Y hacerlo, sobre todo yo diría, en un momento tan importante como este, con una crisis que hemos vivido, de la que estamos saliendo, con un ministerio que yo me encontré, como sabe, con más de 40.000 millones de deuda, con más de 3.000 y pico millones de facturas en los cajones, es gestionar con eficacia, con rigor, ser honrados, si se puede ser más que la media, o sea, honrados a carta cabal y dedicarle las horas que tienes. La familia es la que se resiente. Yo siempre digo que normalmente a las mujeres nos dicen que somos muy trabajadoras y a los hombres en muchos casos dicen que son muy inteligentes. Bueno, yo creo que hay que tener cabeza, pero no solo cabeza, corazón y trabajo, porque en la vida a mí me han enseñado que aquí se lidera fundamentalmente por conocimiento y por trabajo. Aquí es lo que tenemos que hacer. Pues la dejamos que siga con su agenda, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y la invitamos a volver cuando usted quiera. Pues muchísimas gracias, estoy encantada. Pues un placer de haberla tenido con nosotros hoy. Gracias a todos por seguirnos una semana más. Volvemos dentro de 7 días, ya saben, para conversar, como hacemos siempre, con los protagonistas de la actualidad.